Gloria a Dios. La paz del Señor Jesús. Damos gracias a Dios en este día porque nos concede estar una vez más aquí. Y vamos a considerar la palabra del Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 20. Primera de Juan 2, 20. Gloria a Dios. Se pone de pie en el nombre de Jesús. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 20. Dice así en el nombre de Jesús. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira proviene o procede de la verdad. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Hablábamos el miércoles de la necesidad imperiosa que tenemos de el agua de Dios. Poníamos la ilustración de un árbol en este verano caluroso, un árbol sin agua. ¿Qué sucede con ese árbol sin agua? Se seca, se va consumiendo poco a poco y sus ramas empiezan a desaparecer y del fruto, pues no se diga, no tiene el poder para dar fruto, no tiene la capacidad para producir fruto. Nosotros como cristianos, el Señor nos ilustra de varias formas lo que somos nosotros. Dice, vosotros sois los pámpanos. Nos pone como un pámpano, nos pone como árboles. El salmista en el Salmo 23 habla de que somos nosotros como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Estamos viviendo tiempos difíciles. No sé si usted lo perciba, pero los tiempos son difíciles en los cuales se manifiestan muchas cosas dentro del pueblo de Dios, ya no dentro de la vida de la gente que no conoce a Dios, sino dentro de nosotros como cristianos. Como qué cosas y por qué cosas y por qué se manifiestan esas cosas. ¿Qué es lo más común entre nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es lo primero que hacemos o lo primero que nos viene a la mente cuando las cosas, supongamos cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran? ¿Qué fue lo que le sucedió al salmista, al jefe de los cantores llamado Asaf, cuando las cosas no le estaban resultando desde su punto de vista favorables? Él consideraba su condición, él era, además de ser un profeta, era el director de la orquesta
de los músicos que estaban al servicio del templo o al servicio y en el templo que Salomón había construido. ¿Qué sucedió? Este hombre se pone a considerar lo que hay a su alrededor, y cuando él mira que toda la gente está en prosperidad y que él es el único o alguno entre pocos que no le estaban saliendo las cosas como él quisiera que le salieran, ¿qué sucede? Empezó a renegar de Dios. Y a veces nosotros como cristianos renegamos de Dios. Y no renegamos así de palabra, no, pero con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, demostramos nuestra inconformidad. Y a veces pensamos, es que no estoy contento con el hermano. El asunto es de que el compromiso que cada uno de nosotros tenemos no es conmigo, ni yo lo tengo con ninguno de ustedes. Es un compromiso que tenemos con Dios. Y en el compromiso que tenemos con Dios va precisamente el sobrellevarnos unos a otros, va el tolerar tantas cosas, va el soportar inclusive la injuria y el menosprecio, pero a veces no tenemos la capacidad para soportar todo eso, y lo primero que hacemos es tomamos vacaciones. No venimos al culto, como si a algo nos ayudara el no venir al culto. ¿Qué sucede cuando no venimos al culto? Cuando no venimos al culto, mínimo, lo que hacemos es perder el tiempo ahí acostados frente al televisor. Es lo mínimo. Algunos que se van de picnic, otros pues a la hora hasta el cine se van. Y dirá, ¿por qué enfatiza tanto? Porque este es un mal, el irse al cine es un mal muy común a hoy en el pueblo de Dios, a hoy en la actualidad. En el pasado no era, pero como ya hemos cambiado, ya hemos madurado, ya hemos evolucionado tanto, pues ahora ya podemos irnos al cine. Y eso pues como que no. Entonces, ¿pero por qué suceden todas estas cosas? Hablábamos de la necesidad de la llenura del Espíritu de Dios. Y esa llenura viene a nuestra vida cuando nosotros iniciamos una búsqueda. Iniciar una búsqueda de la llenura del Espíritu Santo es como cuando buscamos sanidad. Es como cuando alguien dice, hermano, ore por mí, ¿qué necesita? Pues es que aquella joven me gusta y quiero casarme con ella y ayúdenme a orar. ¿Verdad que sí? ¿Usted ha escuchado? Yo he escuchado varias veces. Y me ponen a orar. ¿Qué pasó? O sea, ore por mí, para ver si me caso, ore por mí. Varias veces. Bueno, yo no sé si usted ha escuchado, ore por mí, quiero ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Sí? Pocas veces. Sin embargo, es más la necesidad de ser lleno del Espíritu de Dios que la necesidad de buscarse problemas, porque el matrimonio es una vida de problemas. ¿Verdad que sí? Sí, es una vida de problemas el matrimonio. Todos tenemos problemas, porque los problemas son consecuencia de esta vida, y en esta vida hay problemas. Ahora, muy pocas veces o nunca, casi nunca se escucha, inclusive entre nosotros, entre las peticiones, hermanos, vamos a clamar a Dios para que el Señor derrame de esa unción maravillosa sobre nuestras vidas que tanta falta nos está haciendo. Porque considerábamos, hermano, cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, es algo que se siente, es algo palpable, es algo que usted está sintiendo como el
el Señor cuando habla ahí en el Evangelio de Juan dice, el que cree en mí, ¿qué es lo que hay que hacer? Solamente creer. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, ríos de agua viva van a correr de su interior, dice, y esto dijo dando a entender del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo viene en la vida nuestra y el Espíritu Santo es una motivación, y usted anda feliz, y usted anda motivado, y usted anda con ánimo, y usted anda con energía, y usted anda con disponibilidad para toda buena obra. ¿Por qué? Porque el amor del Señor, Pablo declara, el amor del Señor nos impulsa. ¿Sabe usted por qué hemos venido avanzando? Pues porque somos muy capaces, ¿no? Es que el Señor nos viene empujando. ¿Cuántos años? 20, 30, 10, 15, el Señor lo va empujando, lo va impulsando, porque el Señor, a través de su palabra, que Él es Dios y que Él mismo nos va a capitanear, a guiar más allá de la muerte, más allá. Entonces, aquí el apóstol Juan habla de la unción de Dios. ¿Qué entendemos por unción? El Salmo 133 le da un ejemplo de unción. Lo leemos. Salmo 133. ¿Sí? Dice, en el nombre de Jesús, empieza el verso diciendo, mirad. La palabra mirad está en el sentido no de ver con el ojo, sino de que considere, de que analice, de que reflexione. Dice, mirad, ¿qué dice? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Dice, es como el buen óleo, aceite, como el buen óleo, dice, sobre, ¿dónde? Sobre la cabeza y baja sobre la barba de Aarón, dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Fíjese, aquí está hablando del sacerdote Aarón, que es ungido. Se le vacía el aceite sobre la cabeza, el aceite baja sobre la barba y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Una unción que lo llena completamente. Sigue diciendo el verso 3, dice, como el rocío. Yo no sé si usted tiene memoria de lo que es el rocío. Hace mucho que no hay rocío aquí por estos lugares. ¿Usted ha visto el rocío? Es humedad que desciende, y usted la puede ver en los techos, la puede ver en los carros, la puede ver en las hojas de los árboles. Una humedad que se siente. Esa humedad empapa no solamente el ambiente, sino desciende sobre esta tierra. Es un rocío suave, un riego muy suave que viene sobre esta tierra. Aquí el salmista habla, dice que la unción o lo delicioso de la armonía es
como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Unción, poder que se derrama sobre todo nuestro ser. Poder de Dios que viene sobre nuestra vida y se derrama y nos llena. Y cuando nos llena, empezamos a reflejar. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted andaba en el mundo, cuando vivía en el pecado, ¿qué era lo que salía de su boca? ¿Qué era lo que salía? ¿Cuál era el pensamiento? ¿Cuál era la intención del corazón? Dice la Biblia, era solamente, continuamente, pensar en el mal. Pero ahora viene el Espíritu de Dios a su vida, y el Espíritu de Dios tiene varias funciones en la vida nuestra. El Espíritu de Dios viene a nosotros, y no solamente, como se ha dicho, está la evidencia de hablar en otras lenguas. No, vienen muchas cosas a la vida nuestra que nosotros las vamos a reflejar. Por ejemplo, Hebreos habla del Señor Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 1 del libro a los Hebreos. Aquí este libro, hermano, exalta a nuestro Señor Jesús, pero también, hermano, en cierta forma exalta la posición nuestra en relación a los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios están continuamente, siempre. No existe día ni noche allá, y día y la noche es aquí. Pero allá no están los tiempos ni las estaciones como las tenemos aquí sobre la tierra, no. Allá es pura luz, siempre. Allá no hay oscuridad. Y los ángeles de Dios están al servicio de nuestro Señor siempre, a cada momento, a cada instante. Y hay ángeles que están en todo momento alabándole, bendiciéndole. Usted puede ver en el libro de Revelación cuando habla de los querubines que están allí, de aquellos seres alados que están diciendo solamente santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir. Y se repite, santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir. Le están dando honra y gloria al único que es digno de recibirla. Bendito el Señor. Y esos seres tienen el privilegio de estar en la presencia del Señor y de alabarle y de bendecirle. Pero nosotros tenemos un privilegio que ellos no tienen. Y yo le voy a hacer notar esto para que nos demos cuenta de que somos mortales y somos seres hechos de barro, pero tenemos algo que los mismos ángeles no tienen. ¿Y qué es lo que no tienen los ángeles? Los ángeles, le hemos predicado en otra ocasión, los ángeles no tienen el privilegio de haber experimentado un perdón de pecados. Y nosotros sí tenemos el privilegio de haber experimentado un perdón de pecados. Y cuando el perdón de pecados llegó a nuestra vida, hermano, fue el momento más feliz de nuestra existencia. No existe otro momento para mí, no existe otro momento más maravilloso, más feliz, más dichoso que el momento en que el nombre del Señor Jesús fue invocado sobre mi persona. Y tengo ese privilegio que todos los ángeles de Dios no tienen. Y usted también lo tiene.
Y dice la palabra del Señor, Hebreos 1, habla acerca del Señor Jesús. Verso 4, a partir del verso 4 dice, hecho, dice, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó, dice, más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, ¿cuándo? Jamás. Y la palabra jamás ahí está abarcando los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, Dios le va a decir a uno de sus ángeles, mi hijo eres tú. Sin embargo, ¿cuántos hijos de Dios habemos aquí en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí en este lugar? Somos personas privilegiadas, personas afortunadas, porque a nosotros sí nos ha dicho, así como la Biblia se expresa de Jesús, mi hijo eres tú, así también nosotros hemos alcanzado por herencia, al igual que el Señor, más excelente nombre, más excelente posición que los mismos ángeles. Y sigue diciendo, verso 6, y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace de los ángeles espíritu y a sus ministros les llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Verso 9. Fíjese lo que dice el proceso para que venga la unción de Dios sobre nosotros. Has amado la justicia, ¿y qué más dice? Y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Alabado el nombre de Jesús. Fíjese cómo se expresa, con óleo. ¿De qué cosa? De alegría. Y ese óleo de alegría está también sobre cada uno de nosotros. Pero a veces no lo entendemos, a veces no comprendemos. A veces andamos todos en la depre, al punto del llanto, tristes, cabizbajos, como si no tuviésemos esperanza, como si no hubiese respuesta a nuestra necesidad, como no hubiese solución al problema, como que somos los que más sufrimos en este mundo, y todo eso es totalmente falso. Ni somos los que más sufrimos en este mundo, y el problema tiene solución, y hay esperanza, y mi Dios está conmigo, y el Señor me dice a través de su palabra que Él me ungió con óleo de alegría. Y si me ha ungido con óleo de alegría, mi vida debe ser una vida motivada, una vida alegre. Y una vida alegre, ¿cómo es? Pues es una vida de continuo convite, continua fiesta. Pero a veces no se da todo eso. ¿Por qué? Primera cosa, porque a veces no entendemos la palabra. Pero ya tengo 20 años, pues si yo tengo 33 o 34, no sé cuántos tengo, y hay cosas que no he llegado a comprender todavía. Y a veces no entendemos la palabra, no entendemos el propósito. No entendemos la finalidad de Dios para nosotros en esta vida. Y yo se los predico, yo le digo a la gente con la que platico, yo le digo a los hermanos, Dios quiere gente libre. ¿Libre de qué? Libre de todo. Libre de afanes, libre de preocupaciones, libre de cuestiones, libre de envidia, libre de resentimientos, libre de celos, libre de tantas cosas. Y no entendemos. Reducimos la libertad al momento de alabanza. En la presencia del Señor
Señor, soy libre. Y los que danzan empiezan. La libertad no se concreta al momento de alabanza. La libertad es que nadie nos va a cautivar, ni el afán, ni el desaliento, ni la pereza, ni la desesperanza, ni nada que nos pueda estorbar nos va a cautivar. Nada. Yo les he dicho a los que todavía no se convierten, tienen que tener mucho cuidado, no relaciones sentimentales con personas que no son del pueblo de Dios, porque esa es una atadura tremenda. ¿Verdad que sí? Sí, yo le digo. Ay, saben, ay, pero es que lo amo. Sí, pero deben de amar más su vida. Deben de amar más al Señor. Y son ataduras, o son cuestiones que los atan, los amarran, los cautivan con cordón de 20 dobleces. Y qué difícil. El Señor derrama de su unción, de su Espíritu Santo ya en nosotros los creyentes. ¿Para qué? Para que vivamos en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una vida de unción. A veces me preguntan, ¿y qué es unción? Es una vida de poder. Es una vida en la cual puedo, en la cual voy hacia adelante. Es una vida en la cual yo no retrocedo por nada de este mundo. Yo voy hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Como dice la palabra del Señor, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Óleo de alegría. Por eso siempre les enfatizamos: digan no a la depresión, porque no estamos nosotros hechos para estar en la depre. Estamos hechos ¿para qué? Para ser más que vencedores. Más que vencedores. ¿De qué? De todo lo que nos quiera estorbar. De todo lo que nos quiera afligir. De todo lo que nos quiera atar. Somos más que vencedores. ¿Cuántos pueden alabar al Señor Jesús? Más que vencedores. Aquí la Biblia habla. El Señor fue ungido con óleo de alegría. ¿Sabe usted que Jesús fue a la cruz y molido, como dice la palabra del Señor, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él? Fue escupido, sufrió la traición, el desprecio. Isaías habla de Jesús: fue un varón experimentado en quebranto. Sufrió. Pero ¿sabe usted que cuando Jesús llega a la cruz del Calvario y es crucificado por usted y por mí, tiene una satisfacción personal muy grande? Y lo expresa cuando expira, y antes de expirar expresa estas palabras: consumado es. Consumado es. Consumado es. Está hecho. Está listo. Está provisto. La esperanza, el perdón. Está preparado ya. Todas las bendiciones
bendiciones para todos aquellos que quieran aceptarme. Yo ya hice mi parte, consumado es, alabado el nombre de Jesús. Y fue una grande bendición. Para mí ha sido una grande bendición la muerte de Jesús. Por ello estoy aquí. Y a veces no consideramos nada de eso. Nos derrota hasta el calor, nos derrota. Nos derrota cualquier cosa. Y nos olvidamos de tantas promesas que el Señor tiene a través de su palabra. Cuando Él escoge el pueblo de Israel es escogido por Dios, y el Señor les dice: los he escogido a ustedes no porque sean un pueblo numeroso ni porque sean un pueblo muy grande. Los he escogido a ustedes porque ustedes no son nada, porque ustedes son un pueblo insignificante. Los escogí para avergonzar a lo que es. Y el Señor ha hecho lo mismo con cada uno de nosotros. ¿Por qué nos escogió el Señor? ¿Por qué nos amó? ¿Qué fue lo que vio en mi vida? ¿Qué fue lo que vio en la vida de los hermanos? ¿Qué es lo que ve el Señor en cada uno de nosotros que pueda llamar la atención del Señor? Solamente desgracia, solamente miseria. Y esa es una de las virtudes del Señor. Él es misericordioso. Él ama los miserables, porque eso es lo que éramos cada uno de nosotros, seres viviendo en la miseria, seres sumidos en la miseria. Y de esa miseria David hace mención del lodo cenagoso, del pantano de la podredumbre, de entre los muertos. El Señor nos toma, nos saca. Y Pablo menciona en Efesios: aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Alabado el nombre de Jesús. Salvos por gracia. Y aquí habla el Señor de la unción que vino sobre Él. Óleo de alegría. Que así como el Señor participó de carne y sangre, nosotros también estamos en un cuerpo de carne y sangre. Así como el Señor fue ungido con óleo de alegría, así también el Señor ha depositado esa unción de alegría, esa unción que motiva, esa unción que impulsa en cada uno de nosotros, porque es un privilegio el saber que nuestros pecados son perdonados. ¿O qué sintió usted cuando sus pecados fueron perdonados? Te dijo: yo pensé que se sentía otra cosa. ¿Sí? Perdón de pecados, hermano. Perdón de pecados. Perdón de pecados. No perdón de una ofensa. Perdón de pecados. ¿De cuántos centenares? Quizás se contaban por millones de pecados, y el Señor dice: te los perdono. Y David se goza y dice: bienaventurado aquel varón al cual el Señor no le imputa pecado. Bienaventurado aquel al cual le son perdonados sus pecados y borradas sus iniquidades. Alabado el nombre de Jesús. Bienaventurado. Te sacaste más que la lotería. Te sacaste una bendición maravillosa, grande, por la gracia de Dios. Habla el apóstol Pablo en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola, capítulo 1. ¿Sí?
Dice ahí, verso 3, 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, mis ancestros, mis abuelos, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le está escribiendo a Timoteo, en mis oraciones. ¿Cuándo? Noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. La versión antigua dice para ser lleno de gozo, aquí dice para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Habla el apóstol de Timoteo y habla de fe, una fe que habita en Loida, la abuela de Timoteo, habita en Eunice, la madre de Timoteo, y una fe no fingida. Pablo dice que estoy seguro que está en ti también. Entonces es importante la fe, fe no fingida. Sigue diciendo. Por lo cual, verso 6, te aconsejo. Por lo cual, fíjese, Pablo, el gran apóstol, le habla a Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo. ¿Qué le aconseja? Que avive, que despiertes el fuego del don de Dios que está, ¿dónde? Pregunto yo, ¿solamente Timoteo sería un ser privilegiado? Solamente Dios depositaría en Timoteo ese fuego maravilloso que Pablo le aconsejaba avivarlo. Es como el carbón que necesita para ser avivado, ese carbón que está encendido pero que no alcanza a prender por completo, que necesita. Ese carbón necesita ser avivado. Ese carbón no se aviva solo. Ese carbón, usted tiene que agarrar un cartoncito y empezar a soplar. A soplar y a soplar y a soplar, y empieza a avivarse y empieza a tronar y empiezan a saltar las chispitas de carbón encendido, y entre más le sopla más se aviva. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo, te aconsejo, te aconsejo, te aconsejo que no te cases, te aconsejo que sí te cases, te aconsejo que pagues esto, te aconsejo que no te drogues, te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¡Avívalo! ¿Y cómo lo voy a avivar? Deleítate en la alabanza, levanta tus manos, dale honra y gloria a Dios, llénate de la presencia del Señor, no estés estático, no. Cumple lo que dice la palabra del Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te es dado por la imposición de mis manos. Pablo ora por Timoteo y viene el fuego del regalo de Dios a Timoteo. Sin embargo, ese fuego ahí está. Es como el herpes labial. Ese es un ejemplo solamente. El herpes labial, ahí tiene usted siempre ese hongo ahí. Es un hongo que es un virus. Ese virus ahí está. Siempre, 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 siempre ahí está el virus.
Y cuando brota, usted siente, empieza un calorcito, un ardorcito. Y en cuanto empiece ese ardorcito, usted se puede ver en el espejo y ya tiene una inflamación pequeña que si usted se descuida, le hace una ampollota grandota. Y cuando empieza a brotar, usted agarra cicloferón, que es lo más común, y se lo pone. Y ese huevecito pues se apaga. Y usted dice, ya se me quitó. No se le quitó. Ahí está dormidito. Ahí está dormidito, esperando el momento en el cual va a brotar otra vez. Los demonios. Vamos con los demonios. Los demonios se esconden. Usted puede ir a orar por una persona y que está poseído y expulsa a los demonios. Y a lo mejor viene un cambio, se opera un cambio en la persona y usted dice, ya fue libre. Pero hay actitudes que nos dan a conocer, porque la Biblia dice que por sus frutos el árbol es conocido. Hay actitudes que nos dan a conocer que no fue libre. ¿Y qué sucedió? Pues que sucedió lo que sucede con los virus. Se escondieron, se adormecieron, estuvieron quietecitos, dijeron, estos vienen en el nombre de Jesucristo, mejor vamos a silenciarlos, vamos a aplacarlos y van a creer que nos echaron fuera, pero aquí vamos a permanecer quietecitos mientras ellos se van. Se adormeció. El fuego del don de Dios en Timoteo ahí estaba, pero estaba adormecido. Y el fuego del don de Dios no era solamente la motivación. El fuego había venido a Timoteo y había venido acompañado de otras cosas. Porque el Espíritu de Dios, le decía hace unos momentos, el Espíritu de Dios tiene varias funciones en la vida del cristiano, en la vida del creyente. A veces pensamos el Espíritu de Dios se manifestó y empezamos los hermanos a hablar lenguas. No, el Espíritu de Dios se manifiesta y los hermanos empiezan a hablar en lenguas, pero los hermanos también tienen que mejorar sus caminos, tienen que mejorar sus actitudes para demostrar que el Espíritu de Dios llegó a sus vidas. Porque cuando el Señor viene a la vida nuestra, el Señor remueve toda la suciedad. El Señor saca todo lo que no sirve. Es como cuando si usted es una ama de casa limpia, ¿usted qué hace? Pues llega al hogar y agarra la escoba y empieza a barrer y la basura que está cerca de la cama la mete para que no se vea. Porque así hay gente. Conocimos en una ocasión un hogar y fuimos a ese hogar, no se barría quién sabe qué tanto tiempo, a lo mejor meses, pero así vivía la gente. Y llegamos yo y mi esposa y le ayudamos a la persona a hacer limpieza. Le movimos todo, le movimos cama, le movimos roperos viejos de antes. Sacábamos la basura con carruchas. Ella se está acordando, pero se está riendo. Con carruchas sacábamos la basura. ¿Cuánta basura? Pues mucha. Se iba barriendo todos los días. Carruchas de basura. Y cuando el Espíritu de Dios viene a la vida nuestra, nos motiva. Viene una motivación a nuestra persona. ¿Para qué? Viene la motivación para muchas cosas.
La principal finalidad de Dios es hacer de nosotros personas libres, porque a veces no somos libres, a veces tenemos rencillas, a veces tenemos diferencias con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, conmigo mismo. A veces estoy molesto y ¿qué me pasa? Pues yo no sé qué me pasa, pero estoy molestísimo. Y Dios quiere hacernos libres de todas esas cuestiones. Viene el Espíritu de Dios, nos motiva, nos fortalece, nos quita lo cobarde, lo miedoso. Y menciona el apóstol, verso 6 del capítulo 1 de la segunda donde estamos: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el apóstol se incluye y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué más dice? Y dominio. ¿De quién? ¿De mi esposa? Propio. Dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es decir, no tenemos que ser cobardes. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Se puede o no se puede? Los del CDP gritaban en aquellos años: este puño sí se ve. ¿Y quién sabe qué tanto más decían? Ese movimiento surgió allá por el año del 68, después de la matanza de Tlatelolco, y andaba Pedro Matus y todos sus seguidores. Este puño sí se ve, y salían y atravesaban las calles del centro y se manifestaban. Y había varios hermanos de la Mata ahí en el CDP también. Salieron después, entendieron y comprendieron que no deberían estar ahí y salieron, porque era un grupo, pues de cierta forma arbitrario, que peleaban por sus ideales, pero se posesionaban de los terrenos que ellos querían, no los pagaban, no pagaban luz, no pagaban agua, no eran dueños de la tierra de donde ellos vivían. El CDP. ¿Algunos estuvieron en el CDP? Hermana Caro, miren, hermana Caro, CDPista, ¿ya no? No, ya estaría. Ya no, y sí fue. Ellos, los fanáticos del fútbol, cuando la selección de México está jugando, empiezan a hacer la ola, y se ve la ola gigantesca, y empiezan a corear todos: sí se puede, sí se puede. Y nosotros como cristianos decimos: es que tenemos que ser diferentes al mundo. Si el mundo dice que se puede, nosotros decimos: no se puede, no se puede, no se puede. ¿No se puede? Sí se puede. ¿Hay poder? ¿Hay poder? Decía la hermana: el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. Entonces, Pablo dice: no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo eso
cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, cuando el agua de Dios empapa nuestro ser y empieza a remojar esa tierra árida, esa tierra seca, el Espíritu de Dios hace que la vida nuestra empiece a producir, y los que antes eran celosos, se les quitan los celosos. ¿Por qué no se le quitan los celosos a la gente? Y pasan los años y los años y los años y siguen 40 años de cristianos y son súper celosos y súper celosas. ¿Por qué no se les quita? ¿Por qué no dejan que el Espíritu de Dios trabaje en sus vidas? Y para eso viene el Espíritu de Dios a trabajar en la vida nuestra. Nos unge, nos empapa el Señor de su Santo Espíritu para hacer de nosotros mejores personas en todos los aspectos. Nos hace personas diferentes a lo que éramos en el mundo, en cuanto a seriedad, en cuanto a responsabilidad, a empuje. Nos templa el Señor, nos motiva, nos enseña, y tantas cosas que hace el Espíritu de Dios en la vida nuestra cuando llega a nuestro corazón el Señor. Muchas cosas. De ahí la imperiosa necesidad de estar empapándonos día tras día del Espíritu del Señor. ¿Cómo? Ocupándonos en las cosas del Espíritu, ocupándonos en la oración, en la lectura de la palabra, en la meditación, ocupándonos en la alabanza. No importa si no está aquí, usted en el hogar puede alabarle, puede cantarle, puede bendecirle. Efesios 5, 18 y 19 dice Pablo: no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu. Y dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, haciendo memoria de las maravillas antiguas. Que si llega un momento en el cual sentimos que estamos solos, que si llega un momento de tristeza, que si llegan dificultades, que si hay carencias, acordémonos que hemos llegado hasta el punto donde estamos porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y en ese transcurso, desde allá hasta acá, hemos batallado con carencias, con problemas, hemos tenido dificultades y nos han injuriado y nos han rechazado y hemos enfermado, pero estamos en pie por la gracia del Señor, y así como estamos en pie hasta esta hora, vamos a seguir aún más allá de la muerte, porque el Señor así lo ha dicho a través de su palabra. Yo los voy a capitanear más allá de la muerte, más allá de la muerte. ¿Cómo se encuentra su vida en esta hora? No le pregunto si tiene problemas, pero yo sé que tiene problemas. Pero algunos como que se ven así un poco cargaditos, un poco afligiditos. Y no le quiero decir quién, pero usted sabe quién es. Cargaditos, cargaditos, o cargadotes. Déjeme decirle que en el Señor hay descanso. Déjeme decirle que aquí está el Señor para liberarle de esa carga que lo aflige, de esa carga que está sobre usted. Es asunto de clamarle a Dios, es asunto de perdonar, es asunto de pedir misericordia. En
en este día del Padre y de la Madre también. Dios lo bendiga mucho. Aprovechemos estos momentos. Nuestros hermanos Saucedo va a pasar a este lugar y nuestros hermanos aquí presentes, hermano Moy, hermano Francisco, servidor Ángel. Vamos a orar por usted para que usted sea libre de esa carga que le aflige en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga.